que a veces se me sale para querer practicar un poquito. El CAI, soy alumno del CAI, pero porque por la pandemia lo dejé un año. Así que voy a dar examen para recuperar mi nivel. Estaba ya en el octavo level, 8 level. Estaba en el octavo nivel. Ya estaba iniciando el avanzado. No, o sea, el noveno. Ya inicié el noveno y lo dejé. Así que vamos a ver. Tengo que recuperar mi nivel. Les recomiendo estudiar inglés en el CAI. Es gratis. Hay sistema, bueno, no es gratis, ¿no? Es bajo el costo. Es virtual, de buen nivel, que enseñan bien, son estrictos. Y bueno, yo les digo eso porque en anteriores semestres algunos de mis compañeros del inglés eran mis alumnos. Interesante. Y somos amigos, porque estudiamos, así como estudiantes, ¿no? Estudiamos juntos, dimos exámenes, a veces hemos hecho exposiciones. Interesante. La verdad que para mí me divierte. Bien. A ver, aquí estamos, unidad 2. Ah, no, todavía esta es la aplicación, no. Todavía esto vamos a ver al final. Pero aquí les doy en adelanto, en esta unidad vamos a ver lo que es un modelo económico, lo que es un sistema económico. Hay una diferencia entre modelo y sistema. Nos referimos a al mismo fenómeno, pero el modelo es la abstracción de cómo es la realidad, ¿no? Y el sistema es cómo funciona esa realidad. Bueno, lo vamos a ver eso un poco más adelante, y los conceptos correspondientes. Así que vamos a salir de aquí, vamos a buscar la unidad 1, que es una unidad... A ver, acabo de dar, de aceptar a una persona. ¿Quién es su apellido para que la ponga en lista? Porque voy a cerrar la lista. Buen ¿Aló? día, Alicia, Sofía Montaño. Sofía Montaño. Montaño. Sofía. No pudo venir en las anteriores 2 clases, ¿no? Sofía. Sí, Alicia. Ya, lo importante es que no la deje la materia. Vamos. Entonces, Gracias. vamos a ver la unidad número 1, no, ahora número 2 de política económica. Aquí está. Abrimos. Ahora la compartiremos. Unidad 2, marco contextual de la política económica, modelos y sistemas económicos, ventajas y fallos del mercado, del Estado y la política económica. ¿Se ve la transparencia, queridos amigos, amigas? ¿Sí? Sí, licencia, se ve. Perfecto, gracias. Bien, vamos a comenzar esta unidad que trata cosas que son mucho más prácticas, ya más reales, que son... La anterior unidad es abstracta, en realidad. ¿Por qué? Porque hemos hablado de debate, de discusión, de la política económica, de las cosas que llevan al consenso y también al debate, en las ciencias sociales y al conjunto de las ciencias. Hemos llevado que un poco recordando qué cosas quiere la ciencia, el qué, cómo, dónde y sobre todo el por qué. Hemos visto lo que es una ley científica, para qué sirve. Luego hemos visto un poco la división entre las ciencias en 2 grandes grupos, las formales y las empíricas o factuales. En estas últimas están las ciencias naturales y ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales está la economía, la política económica. Hemos visto el carácter científico, no científico de las cosas, de los conocimientos que tenemos.
Y hemos terminado con un poco de acercamiento de dónde surgió la preocupación por la disciplina, el campo de disciplina en el que abarca la política económica y los conceptos de política económica, finalizando con las relaciones de la política económica con otras ciencias. Es un acercamiento racional de conceptos, elementos fundamentales para comprender la materia. Ahora entramos a una unidad mucho más específica, porque es algo que ya sentimos. Vivimos dentro de un sistema económico, político y social. Vivimos, si hacemos actividades económicas, en un sistema económico. También hay un sistema político, hay una realidad en la que nosotros vivimos cotidianamente. Para entender la política económica hay que comprender esto, porque las políticas económicas no se aplican en el vacío. Se aplican dentro de una sociedad y dentro del área económica, desde el Estado. Porque política económica, no hay política económica sin Estado. ¿Hay economía sin Estado? Puede haber, pero sería en una sociedad totalmente liberal. Y no sé, los liberales dicen de que puede haber una sociedad sin Estado y los comunistas también, porque ambos en el fondo coinciden de que el Estado es un estorbo. Pero ambos quieren el Estado para hacer desaparecer el Estado. Es decir, quieren el gobierno para hacer desaparecer y que todo se quede en el dejar hacer, en el dejar pasar, según el liberalismo, que no haya nada de Estado en la economía, mientras que los socialistas dicen que toda la economía debe ser estatal. Están los dos extremos, ¿no? Pero nosotros escuchamos al gobierno, escuchamos a gente, dice, el otro día Valverde me entrevistó y, bueno, vino su reportero, ¿no? Y me dice, ¿qué pasa con el modelo en Bolivia, el modelo económico? Entonces, yo le digo, sí, hay un modelo que viene aplicando el gobierno y hay un modelo que va surgiendo y ya se ha consolidado en mi criterio, que no es todavía un modelo, digamos, académica, teóricamente modelado, presentado en el sentido de que se lo pueda transmitir a todas las generaciones al mundo. Pero la experiencia cotidiana, la forma de vida, la forma de hacer actividades económicas, nos diferencian a Santa Cruz del modelo que viene aplicándose desde el Estado, desde el gobierno. Entonces, el modelo cruceño es una muestra de cómo se puede ir creando condiciones para que surjan modelos sin que el Estado los aplique, sino más bien que van surgiendo de la propia sociedad, porque hay otros modelos que son aplicados desde el Estado. Pero si hablamos de modelo, ¿qué es modelo? Simplemente modelo, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones, evidentemente. Puede tratarse de algo que se considera como una referencia para imitar, un bosquejo teórico, que lo vamos a conocer y que sirve para que todos lo puedan conocer, pues se puede reproducir, ¿no? Una actividad de cómo hacer, cómo nos organizamos. Pero también escuchamos modelo en la moda. La modelo, el modelo. Y cuando vemos, hay modelos, ¿no? Normalmente decimos que una modelo, una señorita, una señora es un modelo, para que pueda vérsela en la vestimenta, para que pueda hacer propaganda, y tiene ciertas características atractivas de belleza, etc. Y lo mismo un hombre también
destinado más, digamos, a veces a mostrar cómo vestimos, ¿no? Unos tipos impecables con sus corbatas, con sus trajes, con sus zapatos o su vestimenta. Bueno, son modelos, ¿no? En vehículos, modelo 2022. Ya quisiéramos tener un auto modelo 2022, ¿no? Entonces, utilizamos mucho el término modelo. Apliquemos ese modelo, esa palabra modelo, a la política económica. Pero para entender el modelo de política económica, debemos entender lo que es modelo económico. En los libros de macroeconomía o en los libros en los manuales, por ejemplo, el manual de Samuelson sobre economía, que a mí me influyó mucho en mi formación, o el que ahora me influye también, y lo leo, Mankiw, nos dicen que los economistas utilizamos modelos. Y los modelos son ciertas simplificaciones de la realidad para poder entenderla. O sea, son elaboraciones que nosotros hacemos para poder entender la realidad. La clave de un modelo puede ser un modelo global para toda la economía o un modelo específico para algo bien concreto, por ejemplo, para entender el modelo de la oferta y la demanda como el mercado, o el modelo del consumo. El consumo depende de qué cosa, del consumo autónomo y de la renta disponible. Entonces, simplificamos nosotros la realidad en nuestro entendimiento para poder de esa manera comprender tal como es. Por lo tanto, los modelos tienen cientificidad. Los modelos tienen una versión real, empírica, objetiva, que se puede comprobar. Cuando elaboramos los modelos, omitimos los detalles, por eso es simplificación. Pero sí o sí, los modelos nos van a permitir identificar una realidad. Sí o sí, ¿no? Entonces, tenemos nosotros modelos matemáticos, econométricos, modelos gráficos, hay modelos cualitativos, solamente escritos, ¿no? Pero todos estos modelos, aparte de que simplifican, siempre se basan en supuestos que también son simplificadores de la realidad. El padre de la política económica, Jean Tinbergen, dice incluso que el modelo es un arte. Se basa en un primer toque de intuición en el campo de la economía, obviamente, ¿no? Estamos hablando de la parte económica. Entonces, si nosotros utilizamos la palabra modelo para poder entender de manera simplificada la realidad económica bajo determinados supuestos, la economía está llena de modelos. Ustedes en su caja de herramientas tienen varios modelos. Ya conocen esos modelos, ¿no? Entonces, esos modelos, en esos supuestos, tienen ciertas, y en ese entendimiento de la realidad, tienen ciertas particularidades que nos van a servir para entender de una manera, digamos, racional, a qué cosa nos estamos refiriendo. Perdón. Ojalá no me refiero. Hay modelos modelos conjuntos de toda la sociedad con el modelo capitalista, el modelo socialista. También se modeló cómo funcionaba el modelo feudal, el modelo esclavista. Hay el modelo de la oferta y la demanda, del mercado, donde la oferta y la demanda
Se los puede graficar, pero también se los puede llegar a hacer de manera cuantitativa para determinar el precio y la cantidad en el mercado. Nosotros nos vamos a referir, queridos estudiantes, al modelo que simplifica la realidad económica de un país bajo ciertos supuestos para poder entenderlo. Por eso es que el modelo cruceño, decimos, o el modelo que plantea el gobierno que lo está ejecutando, el modelo social, económico, productivo, comunitario, que así lo han nombrado, ¿no? Pero dijimos que el modelo en realidad es la abstracción de esa realidad, la realidad económica. La realidad económica funciona, algo que funciona. La entendamos o no lo entendamos, la mayor parte de la gente no entiende del modelo y dice, sino que hace las cosas porque necesita hacerlas, porque debe hacerlas, porque debe cumplir haciéndolas. Entonces, dinámicamente está participando en ese modelo todos los días, en el quehacer cotidiano de sus actividades económicas. Entonces, esa persona más lo va a entender como sistema, porque es parte del sistema. El consumidor, el productor, es parte del sistema económico. La teoría de los sistemas hoy se ha desarrollado muchísimo. Y es una de las disciplinas encantadoras de la cuestión de los sistemas, ¿no? Son sistemas, todo está interrelacionado con sistemas, ¿no? Entonces, ¿pero qué es un sistema? Es algo que en la realidad, para nosotros, intelectualmente a veces es complejo entenderlo, pero está relacionado, organizado. Tiene cierta cohesión e interdependencia de elementos que interactúan entre sí. Tienen un ambiente en el cual se desarrolla. Ese sistema a veces no se puede describir, entender de una manera minuciosa con todas sus partes. Pero conocemos sus partes fundamentales, que interactúan entre ellas. Son los elementos que están cohesionados, son interdependientes. Esta interdependencia y estos elementos y su independencia y su funcionamiento van a caracterizar el sistema. Porque cuando los elementos funcionan aisladamente, no logran lo que logran en la práctica si se interrelacionan con otros elementos. Entonces, entre el elemento constitutivo y el conjunto de los elementos, al interrelacionarse, generan un resultado distinto a lo que podían lograr entre las partes. El sistema es aquello que logra entre el conjunto interdependientes de elementos o de partes que interactúan en un ambiente determinado. Porque cada cosa está relacionada con lo demás. Nosotros, para entender, quizás con un ejemplo cotidiano, tenemos un sistema respiratorio, por ejemplo, que ha sido clave porque es la enfermedad, el COVID afectó el sistema respiratorio y nos mató a mucha gente. Y el sistema respiratorio tiene pues sus elementos o sus partes constitutivas. Está la nariz,
Está los pulmones, y los pulmones se arruinaron y no funcionaron. Y si no funcionaron, dejamos de respirar. Al no respirar, nos morimos. Entonces, en un sistema siempre hay partes que al interactuar con otras partes generan un resultado, un sistema que no puede lograrse aisladamente, que no pueden lograr aisladamente cada parte, sino más bien que dependen del comportamiento conjunto. Para ir concretamente a un sistema social, Parson dice que un sistema social consiste en una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí. Es una situación que tiene al menos un aspecto físico o medio ambiente. O sea, donde vivimos, donde territorio, vivienda, infraestructura, estamos hablando de un medio físico. Motivaciones. Queremos obtener un óptimo de gratificación con esas motivaciones. Relaciones con las situaciones en las que estamos viviendo, incluyendo con los demás actores. Relaciones. Todo esto que están mediados y definidos a veces por cuestiones también de símbolos culturalmente estructurados y compartidos. Ese es un sistema económico, un sistema social. Si bien la economía es una ciencia social, si bien la economía es una actividad social, pero ese tipo de actividad social que hace el ser humano de producir, de consumir, esa actividad que hace de comerciar, de distribuir, todas esas actividades sociales que están relacionadas con la producción, la distribución, el consumo, el intercambio, le decimos que son actividades sociales económicas. Hay muchas definiciones de sistemas económicos. Pero para no darle mucha vuelta, porque no se trata de que nosotros profundicemos en eso, vamos a aplicar desde el enfoque de este conjunto de autores españoles, de universidades españoles que tienen este libro de política económica, el concepto de sistema económico como un conjunto de principios e instituciones y reglas que orientan el funcionamiento y desarrollo de la actividad económica como un sistema. Entonces, un sistema económico tendría como elementos principios que tienen que ser de carácter económico. Instituciones que tienen que ser carácter económico o relacionadas con la economía. Reglas pueden ser hábitos, pero también pueden ser normas, pueden ser leyes, pueden ser constituciones políticas en la que esté establecido el régimen económico para orientar el funcionamiento y el desarrollo de la actividad económica en el país. Entonces, diremos que el sistema económico es un conjunto de principios económicos, instituciones económicas, reglas que afectan las actividades económicas, que son actividades de los seres sociales, y que en conjunto esos principios, instituciones y reglas orientan el funcionamiento y desarrollo de la actividad económica. Eso es un sistema económico para nosotros.
clave entenderlo, porque vamos a aplicarlo. No. Ahora, ya dijimos, en la realidad existen algunos modelos que captan los sistemas de manera, como podríamos decir, abstracta, que le llaman modelos o sistemas puros. Pero la realidad es difícil, es compleja de decir que en la práctica exista capitalismo puro o exista socialismo puro, porque resulta que hay muchos estudios, muchas investigaciones que muestran de que conviven modelos y sistemas y que unos son más preponderantes o dominantes, podríamos decir, que otros, y que la humanidad se desarrolla en esta forma en la que coexisten o se interrelacionan diferentes modelos, pero donde uno de ellos tiende a ser generalmente el más importante o el más dominante. Podríamos decir entonces que en Bolivia, por ejemplo, el modelo dominante, el sistema dominante, es el capitalista. Pero existen sistemas, modelos comunitaristas, que es lo que quiere rescatar el gobierno, que habla de las comunidades originarias, fundamentalmente, pero también el comunitarismo incluso en las ciudades, porque tenemos ciertas actividades que podemos hacer comunitariamente. Y pueden existir de manera ilegal incluso relaciones esclavistas, de esclavización de la gente. Dicen, y se castiga la trata, por ejemplo, y esclavización de la gente. Entonces, cuando vemos la realidad, no vamos a encontrar siempre modelos totalmente puros, como la teoría lo dice, totalmente capitalistas, totalmente socialistas. Se consideran de que en la historia estos modelos, unos son más dominantes que otros. En las sociedades socialistas, como Cuba, por ejemplo, coexisten muchas cosas del modelo capitalista. Pero ya desde el año 1959, creo que es que está en Cuba con el socialismo, no puede eliminar muchas cosas del sistema capitalista. O los comunistas chinos tuvieron que cantar Volver, Volver y permitieron y desarrollaron muchas de las instituciones y de los principios propios del capitalismo. Entonces, esta es una aclaración que hacemos de acercamiento al concepto de modelo y de sistema económico y de la realidad para poder comprender el modelo y el sistema, o el sistema económico preponderante o más importante que existe en Bolivia. Para hacer una comparación entre el sistema capitalista y el sistema socialista como sistemas que han pugnado y que todavía tienen cierta pugna de puesta en vigencia a nivel de los países en el contexto mundial. El sistema socialista tiene principios y tiene instituciones y ciertas normas totalmente distintas al sistema capitalista, que también tiene principios, instituciones y normas que lo caracterizan. En el sistema socialista, la institución fundamental que está en la economía es el Estado, porque es el propietario de las empresas públicas.
En el sistema capitalista, la propiedad privada es la institución fundamental junto al mercado. No es el Estado, es la propiedad privada y el mercado. Es la empresa privada, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros entender, digamos, en nuestro país, de que siempre hay una relación estrecha, es una relación intrínseca, una relación inseparable entre lo que es sistema y modelo económico, porque ambos conceptos se refieren a la misma realidad. El modelo es la presentación que sirve de referencia para poder adecuar el comportamiento de los agentes económicos que están dentro del sistema a esta forma de organización modelada, bajo ciertos principios, aplicando ciertas instituciones y normas, tanto consuetudinarias como legales. Podríamos decir de manera un poco simplificada que el modelo es una formulación abstracta, simbólica, puede ser cualitativa o cuantitativa del funcionamiento real de la economía, que nosotros lo presentamos, lo elaboramos para su conocimiento y que nos sirva de referencia para hacer que los agentes económicos se organicen y funcionen bajo esas características como sistema. Pero cuando hablamos nosotros de sistema económico, estamos hablando del funcionamiento. Ahora ese funcionamiento lo modelamos para que podamos de esa manera tener la referencia de cómo queremos que funcione hacia adelante. Está articulado, está interrelacionado entre las instituciones económicas. También tiene sus relaciones con instituciones no económicas, pero lo fundamental es cómo se relacionan las instituciones económicas. Entonces los modelos sirven como una expresión de lo que es la estructura o el sistema, cómo funciona la economía, pero también sirven para que nosotros tomemos decisiones de política económica. En el campo de las ciencias sociales, los modelos son muy importantes y nosotros estamos dentro de las ciencias sociales. La economía es una ciencia social. Los modelos sociales primero nos ayudan a organizar, porque están organizadas las instituciones. Nos permiten entender cuestiones y solucionar interrogantes al poder saber en qué tipo de modelo estamos o qué modelo existe. Podemos contrastarlo con la realidad porque es una abstracción de la realidad. Ayuda a hacer proyecciones, a recoger datos también, pero y a proyecciones. Nos permite plantearnos hipótesis para después comprobarlas en la realidad. Entonces, no estamos libres de los modelos. Los economistas, nuestra ciencia es una ciencia de sistemas y modelos. Debemos comprender eso. En realidad, la sociedad, la naturaleza con el ser humano incluso está relacionado por sistemas. El sistema del medio ambiente está siendo dañado por el ser humano y cada vez más tenemos calentamiento global, lluvias más fuertes, fríos más fuertes.
Entonces, es que estamos en un mundo de sistemas, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros comprender, esto nos permite acercarnos a entender lo que es la economía en sí. Siempre los economistas, a nivel microeconómico o a nivel de todo el país, vamos a tener al frente las 3 preguntas económicas fundamentales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Esta es la problemática que nosotros enfrentamos como economistas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? También hay una 4ª pregunta, pero que, digamos, en el cómo producir podría, digamos, introducirse, pero que se la puede diferenciar como dónde producir. En muchos casos tiene relevancia dónde producir, por cuestiones de transporte, por cuestiones de fuente de materias primas, de fuentes de factores laborales, factores productivos, abundancia de factores productivos. Aunque no es, miren, tan, digamos, vital como la pregunta, digamos, cómo producir, que es muy más específica. Nosotros somos muy dichosos al tener el mutún con hierro por siglos, por milenios. El hierro estaba ahí en el mutún. Pero recién vamos a tener una fábrica siderúrgica, ¿no? Entonces, así como en Bolivia existe hierro, en otros países también existe hierro, y los que más consumen hierro son los países desarrollados, porque allí están las fábricas de vehículos, de aviones, de buques, de barcos. Allí están. ¿Dónde producir? ¿Dónde está el origen natural de los recursos naturales? ¿O donde hay la capacidad y la tecnología para producir? Entonces se vende materia prima y se lo lleva en barcos, en trenes. Y desde allá, lejísimos de la fuente de los recursos naturales se produce. Entonces, ¿el dónde producir? Se relativiza, ¿no? Pero también es importante para decir, por ejemplo, ¿por qué se puso en Cochabamba la fábrica de urea? ¿Dónde producir? ¿Por qué no se puso en Santa Cruz? Que la urea tiene su principal aplicación en la agricultura. El Chapare. ¿Por qué el Chapare? Y si vamos a tener, si la producción, solo el 20% va a ser para la producción nacional y lo demás va a ser para la exportación, ¿por qué no llevarlo más bien a un lugar más cercano hacia la frontera? El dónde producir tiene su relevancia, obviamente, ¿no? Pero eso depende de varios elementos. Entonces, para nosotros lo fundamental, si usted quiere hacer un emprendimiento y volverse empresario o ya es empresario, siempre se pregunta, ¿qué producir? ¿Qué nuevo producir? ¿Qué más producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Qué tecnología va a utilizar? ¿Mano de obra va a utilizar? ¿Máquinas va a utilizar? ¿Qué tipo de máquinas va a utilizar? ¿Con energía eléctrica? ¿Con agua? ¿Con qué va a utilizar? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Para el mercado interno? ¿Para el mercado externo? ¿Para los dos? ¿Solo para el mercado externo? ¿Solo para el mercado interno? Específicamente, ¿para qué tipo de consumidor demandante? El sistema económico tiene que responder esto también, queridos estudiantes.
¿Por qué? Porque es un sistema económico. Todos los sistemas económicos tienen que ayudar a la sociedad a responder estas tres preguntas. Si el sistema no ayuda a responder estas tres preguntas, es que no sirve, es obsoleto, hay que dejarlo. ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién? El qué, cómo, para quién y dónde, digamos. El sistema económico tiene que responder. Ahora, yo les hago la pregunta de esto, vamos a poner aquí también la otra. Pregunta mejor. ¿Dónde? Para signo de interrogación. Bueno, después no lo encuentro desde el inicio. Esta computadora, bueno, ¿dónde? Vamos a sacarle el I aquí entonces. El sistema económico, el modelo, el sistema tiene que preocuparse qué producir, cómo producir, para quién producir y dónde producirse, queridos estudiantes. Entonces, ahora vuelvo con ustedes y les pregunto, ustedes están en el gobierno, hay una economía en Bolivia. Los millones de agentes económicos resuelven este problema, qué producir, cómo producir, para quién producir. Ellos lo deciden de manera libre y soberana, ¿no es cierto? Les pregunto, ¿quién determina qué producir, cómo producir, para quién producir y dónde producir en Bolivia? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Lo determina el mercado? Bien, lo determina el mercado. Bien, José, gracias. ¿Y qué es el mercado? El mercado está compuesto por empresarios, productores, que van a ofertar un bien. El mercado, ¿no, licenciado? Así es, ya Marcelo, el mercado. Preponderantemente el mercado. Pero en Cuba, ¿quién decidirá qué producir? ¿O ya tiene más intervención el Estado, sí? Exactamente, José. El Estado planifica qué producir, cómo producir, para quién producir y obviamente dónde producir. Es porque a través de que ellos tienen las empresas estatales, digamos, entonces por eso es que manejan y no tienen mucha competencia abierta en el sistema capitalista, digamos. Entonces, los empresarios en el mercado deciden qué producir. Y ahí surge un concepto, más adelante quizá lo vamos a ver más, pero aquí es bueno llegar a recordar ese gran aporte de Adam Smith, el aporte conocido con la mano invisible. ¿Cómo está Víctor Hugo? Bien. El aporte de la mano invisible. ¿Alguien se acuerda qué significa la mano invisible en economía?
¿Era la intervención del gobierno hacia la economía? No. Todo lo contrario, más bien, José. La mano invisible es lo que usted hace un rato dijo, el mercado, porque ¿quién produce? Sí, me estaba olvidando, sí. ¿No? ¿Quién produce? Los empresarios. ¿Quiénes deciden qué producir? Los empresarios. ¿Quiénes deciden cómo producir? Los empresarios. ¿Para quién producir también? Adam Smith tuvo la genialidad, y es uno quizás el resumen más importante, captable y así simple, la genialidad de decir que los seres humanos somos por naturaleza egoístas, un egoísmo natural sano. No vamos a hablar de ese otro egoísmo insano, que llega, digamos, a concentrar todo a costa de que sufran los demás, sino que todos queremos algo y nos cuidamos para algo. Entonces, Adam Smith dice en la famosa obra La riqueza de las naciones, publicada en 1776, que los seres humanos tenemos un egoísmo natural que es capaz de movernos hacia el interés público sin que ninguna autoridad, gobierno, nadie, por más de buena intención y benevolente sea, nos obligue a hacerlo. Por nuestro propio egoísmo servimos a los demás. Entonces, pero ¿qué significa esto, no? Que nuestro egoísmo nos hace servir a los demás. Es el egoísmo que nos lleva a determinar qué producir, cómo producir, para quién producir y dónde producir, porque nosotros queremos producir para vender, producir para que podamos tener ingresos. Al producir para vender, estamos sirviendo al interés público. Y como competimos en ese proceso productivo, el cómo producir va a ser importante porque nos va a reducir los costos. Y al reducir los costos podemos bajar precio. Al bajar el precio vamos a lograr, movidos por nuestro egoísmo, de tener más ingresos, de tener más utilidades. Es el lucro que está detrás de todo eso. El lucro está protegido por la Constitución y por el Código del Comercio. Son actividades lucrativas las que hacen los empresarios. Un empresario en esencia es un ser lucrativo que busca el lucro. Ese es un empresario. Pero no lo tomemos el lucro en el sentido, de sacarte, digamos, a toda costa beneficio. No, sino más bien en el sentido sano de producir para servir algo. Entonces, Adam Smith dice, en condiciones de competencia, las personas movidas por su individualismo, su egoísmo, sirven al interés público. Pero cuando no funciona la competencia, cuando no hay las condiciones competitivas, cuando ya, digamos, después, no sé si en alguna materia llevaron ustedes a Pareto, Wilfredo Pareto, con sus 2 teoremas del bienestar, dice, un mercado es competitivo si cumple 2 teoremas fundamentales. El teorema de la competencia perfecta y del teorema de la asignación eficiente. Si se cumplen estas 2 cosas, la gente por su egoísmo, su naturaleza individualista, va a servir de manera natural al interés público porque va a competir.
¿Cómo? Por ejemplo, a ver, se me viene a la cabeza que si yo vamos al mercado de los combustibles, quienes venden combustibles son los empresarios dueños de los surtidores. Todos venden un mismo producto homogéneo, total, igual es la gasolina. Todos tienen prácticamente el mismo sistema tecnológico. Esa manguera y su forma de cargar gasolina con sus números, su computadora, lo que vemos, todos tienen prácticamente igual, es el mismo. El cómo dar el servicio es prácticamente el mismo. Es más, todos dan el mismo precio, cobran el mismo precio, no pueden cobrar otra manera. Son tomadores de precio. Son condiciones de competencia perfecta. Todos tienen la misma información sobre el combustible, la tecnología. ¿Cómo atraen, por lo tanto, al cliente? Solamente algunos piensan, como está lejos el otro, voy al surtidor más cercano. Entonces, el surtidor va a atender a todos los que estén cerca o vivan por ahí o pasen por ahí. Pero resulta que, si bien están, imagínense que no hubieran surtidores, pero ellos lo han hecho libremente, con el objetivo de vender la mayor cantidad de combustible posible. Si todos tienen entonces prácticamente la misma tecnología, todo lo demás, en algo tienen que diferenciarse de los demás. No solo en el don de producir, sino también en el cómo atender al cliente. Entonces, en mi criterio, venden más los surtidores que tienen QR. Ya no, los surtidores de vanguardia son aquellos que están moviéndose por la competencia. Esos empresarios son más competidores porque dicen, en este mundo ya la gente no quiere utilizar billetes. Yo, queridos amigos, he dejado de ir a los surtidores donde no me reciben mi tarjeta para pagar. He dejado. Yo era cliente de otro donde estaba al paso, y yo pagaba al paso. Ya no voy a ese surtidor porque no hay QR, porque no hay tarjeta en realidad, porque yo pago más con mi tarjeta. Entonces, ¿qué le ha movido? Pues a mí me está satisfaciendo en mi interés de que yo no quiero utilizar billetes. ¿Y qué le ha movido al empresario? Su egoísmo, que quiere más clientes, que quiere vender más, está compitiendo. Entonces, el qué, cómo y dónde producir, ellos están determinando, queridos estudiantes, la mano invisible. Ese es el sistema capitalista. Pero en el sistema socialista dicen el qué producir, cómo producir, para quién producir y dónde producir. No siempre se desarrolla de una manera socialmente beneficiosa. ¿Qué tal si producimos cocaína y lo arruinamos a la humanidad? El qué producir lo decide pues el empresario. Tendríamos aquí entonces, bueno, hemos tenido empresarios narcotraficantes, ¿no? Suárez, el rey de la cocaína, el techo de paja y varios otros. Y aquí dice que hay aquí productores de cocaína, el qué producir. Ya no sé el cómo producir, no. Pero ¿para quién producir? Para quien le pague más, pues no. ¿Dónde producir? Ellos determinan. Pero si dejamos totalmente libre el que producir, que nuestra sociedad sería especial, ¿no?
Entonces el Estado dice, no se puede producir cocaína porque hace mal a la sociedad. Hay cierta regulación. No se puede producir, no se puede producir drogas. Pero el tabaco hace daño a la gente, ya todo el mundo sabe que el tabaco, que el cigarrillo hace mal a los pulmones y todo lo demás. ¿Por qué no lo prohíbe el Estado? ¿Por qué no prohíbe que hayan fábricas de tabaco? Porque el tabaco mata suavemente segundo a segundo y la gente decide morirse segundo a segundo fumando y fumando. Porque un principio, ahí voy al sistema, hay un principio, la libertad. Yo tengo la libertad de consumir. Esa es la teoría, el principio fundamental del capitalismo. Y si quiero me drogo, y si quiero me emborracho, y si quiero, o sea, la libertad. Pero el Estado, en algunas cosas, puede entrar y decir, no, usted no va a producir cocaína. Está prohibido, lo encontramos, lo metemos a la cárcel. Se permite producir tabaco, pero no puede hacer... ¿Cómo? Eso los estados, digamos, los países no lo legalizan, digamos, por el tema más que todo de moralidad y por un tema de imagen, ¿no? Exactamente, querido José. ¿Por qué? Uno de los grandes economistas, Premio Nobel de Economía, creador de la, digamos, de la teoría monetaria, planteó de que había que legalizar toda forma de producción, por más, digamos, negativa que sea, porque tantos años se vienen luchando contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque al prohibirlo se hace altamente lucrativo. Los precios suben a las nubes por la prohibición, por la represión. En cambio, si fuera normal, entonces habría gente que se arruina y que se arruina por su propia decisión, pero los costos de la cocaína, de la droga, serían insignificantes y por lo tanto se reduciría sus volúmenes de producción y se volvería, digamos, así como el tabaco, al final de cuentas, cada vez más las tabacaleras están reduciéndose, pero todos saben que el tabaco lo va matando a la gente, ¿no? Milton Friedman dijo eso, queridos estudiantes. El famosísimo Milton Friedman, capísimo, ¿no? O sea, un hombre que nos ha enseñado a reducir la inflación. La teoría monetarista sobre la inflación es espectacular. Y que me venga a decir que este gobierno el Banco Central no aplican mucho, prácticamente todo de lo que plantea, digamos, Milton Friedman sobre la cantidad de dinero que debe estar en la economía. No son friedmanianos, evidentemente, totalmente, pero todos sabemos que cuando de pronto hay una cantidad más grande del que requiere la economía para intercambiar sus bienes y servicios, cuando hay mucho dinero, tiende a producir inflación. Es una de las causas más recurrentes de la inflación. Hay otras formas de inflación. ¿Cuál es la inflación que se dio, que se originó, por ejemplo, en Bolivia? ¿Cuál es la inflación? ¿Cuáles son las causas en Venezuela? En el fondo está de que hubo un momento en que los billetes abundaban tanto que no compraban nada. Éramos millonarios, 1 millón. Entró Víctor Paz Tensoro, lo anuló y dijo, todo lo que es 1 millón se volverá ahora con el boliviano, 1 millón de pesos bolivianos se convierte con los nuevos billetes en 1 boliviano y eliminó 6 ceros. ¿No? Pero él, Milton Friedman, queridos estudiantes, yo
Yo soy de economía mixta. Y yo, en mi formación, yo lo tengo como pilares a Keynes y a Milton Friedman. Una vez me discutí con él, si sos keynesiano no puedes ser monetarista. ¿Y quién te dijo eso? Le dije. La ciencia recoge todo mira, yo puedo ser keynesiano institucionalista de Douglas North, puedo ser rawlsiano, oye, yo recojo los conocimientos de la ciencia económica. Y no porque yo no lo haya dicho Keynes, y lo ha dicho Adam, o lo ha dicho Milton Friedman, yo no voy a hacer lo que Friedman nos ha aportado a la teoría económica. O sea, las escuelas siempre han sido preponderantes en la humanidad, evidentemente. Pero eso no quiere decir de que uno va a dejar, digamos, de asimilar los conocimientos de otros, ¿no? No siempre asimilamos de todo, evidentemente, ¿no? Pero de los que consideramos, porque ahí está también nuestra libertad, ¿no? Entonces, yo vuelvo. El sistema económico tiene que saber qué producir, cómo producir, dónde producir, para quién producir. Entonces, en Bolivia, por decir, como vamos a ver más adelante, el sistema económico es aquel conjunto de principios, instituciones y normas que traducen el carácter de organización económica, que es decir, lo caracterizan a la forma de organización económica. En todos los sistemas se produce una gran cantidad de cosas que todos los sistemas producen. En el comunismo producen pan, en el socialismo producen pan, en el capitalismo producen pan, en el esclavismo se producía pan. ¿El qué producir? En el cómo producir, los marxistas dijeron, el capitalismo, en el cómo producir, está relacionado con las formas de propiedad. Se produce bajo formas de explotación, dicen los marxistas. No van a la tecnología, sino van a las relaciones sociales de producción. En cambio, los capitalistas dicen, el cómo producir es la ciencia, la tecnología, es la eficiencia, el mínimo costo, el cómo producir. Están los sistemas por detrás, con sus principios económicos. ¿Para quién producir? Se produce para los niños, para los grandes, para los jóvenes. En China, en Cochinchina, Estados Unidos, en Bolivia. Se produce, bueno, algunos producen para exportar, otros para los mercados internos, para la demanda interna. El gobierno dice, es la demanda interna, es la demanda interna. Bien, pues la demanda interna, sí, yo estoy dentro. Yo contribuyo a la demanda interna porque demando bienes y servicios. ¿Dónde producir? ¿Dónde producir? Produzcamos más en el país y sustituimos importaciones. Importemos porque no hay en Bolivia. Entonces, estas son preguntas que también están detrás del sistema. Algunos quizás ya lo han visto de introducción a la economía, en microeconomía, pero estas son las preguntas propias de los economistas. Debemos saberlas, entenderlas, comprenderlas, porque en el fondo son las preocupaciones centrales del qué producir, cómo producir, para quién producir, dónde producir. Pero si apliquemos a la política económica, ya establecemos un sistema, entonces, ese sistema va a determinar el qué producir, cómo producir, para quién producir y dónde producir. Pero ¿qué producción caracteriza a Bolivia? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tipo de producción caracteriza a Bolivia? Los hidrocarburos. ¿Cómo? Los hidrocarburos. Ya. ¿Verdad? Es productor de hidrocarburos, Bolivia. Está dentro de eso, evidentemente. Chile no es productor de hidrocarburos, ¿no? A Chile, ¿por qué? ¿Qué le caracterizará? ¿Qué ustedes en su cotidiano vivir, cuando escuchan Chile, qué produce más Chile? Yo estoy en Chile. El cobre es lo que se produce acá. Es uno de los, creo que el segundo productor de cobre mundial, Chile, ¿no es cierto? Exactamente. Así es. Sería un absurdo que los chilenos no produzcan cobre con el cobre que tienen de los yacimientos más grandes del mundo.
¿Y sabían ustedes que, que la empresa del cobre fue la única que Pinochet no la privatizó? ¿Por qué? Porque es parte accionaria de las Fuerzas Armadas y obviamente Pinochet no iba digamos, renunciar a algo que una de las empresas más grandes a tener influencia en esa empresa, pues no la privatizó. Es la única Pero empresa. dicen que ahora ya está más privatizado, o sea, un porcentaje mínimo que ya tiene el Estado chileno. Claro, evidentemente, pero no la privatizó totalmente. Sí, eso sí, no está privatizado total. ¿No? Entonces, nosotros nos caracterizamos, o sea, todas las sociedades, como decía, producimos pan, leche, todo, pero cada país tiene algo que otro país no produce, ya sea porque tiene ventajas competitivas, ya sea porque tiene, digamos, abundancia de factores. Hay varias teorías, ¿no es cierto?, sobre el qué producir. Y ahí, digamos, el qué producir, David Ricardo nos planteó pues las ventajas, ¿no?, comparativas. Entonces, el qué producir como país. Entonces, si ustedes fueran ministros de economía, ahí nos vamos a la política económica, ustedes tenían que priorizar, enfocar el rol del Estado a producir aquello que mejor resultado va a dar al país. Entonces dijimos, los modelos anteriores, queridos estudiantes, y el vigente, siempre se han ido al qué producir por la abundancia de los recursos naturales. El estaño, éramos los grandes productores de estaño. Antes, en los primeros años, junto al estaño también estaba la goma, la productora de goma. Después vino el petróleo y tuvimos una guerra del petróleo con Paraguay. Los estados, los gobiernos se dedicaban más a generar condiciones para producir eso, porque las otras cosas se producen aquí en Bolivia, en todo lo demás, pero teníamos la abundancia de los recursos naturales. Y ahora, con esa teoría de la abundancia de los recursos naturales, tenemos el yacimiento de litio más grande del mundo, por lo tanto hay que buscar la manera de explotar, hay que producir. Está muy bien, querido estudiante. Pero nos olvidamos de que tenemos un gran potencial agrícola, pecuario, forestal, frutícola, turístico en Bolivia, que no se va a agotar nunca si sabemos aplicar los sistemas adecuados de producción para no agotar la tierra, para no destruir el medio ambiente. Siguen priorizando el qué producir, la minería, los hidrocarburos, el litio, el hierro, etc. No es prioridad fundamental para el Estado ayudar al agricultor, al industrial o formar los mejores profesionales en ciencias de la computación o no sé, para que podamos producir conocimiento. Entonces, diversificar la producción entre los recursos naturales y también la producción que se hace fundamentalmente con el conocimiento y los recursos humanos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esa forma de qué producir? No puedes, querido estudiante. Es el sistema. Todos los modelos de derecha y de izquierda responden a estas preguntas casi con igualdad. Digo casi porque en el cómo producir, el gobierno dice, vamos a hacer más de distribución, vamos a llegar a, digamos, aumentar incrementos salariales todo el tiempo. Los empresarios dicen, nada de incremento salarial, ni un peso, cero. Y ya está sentado el gobierno con los trabajadores. Y me parece bien que esté sentado. Pero también tendría que centrarse con los empresarios. Y cuando se va a reunir con los empresarios... Le hice una consulta. Pero usted,
¿Por qué cree que se da esa situación, digamos, en los gobiernos anteriores, en los gobiernos socialistas y anteriores que habían? La respuesta yo la tengo, amigo. ¿Por qué? Porque eso le genera excedentes para el Estado y para que ellos los puedan gastar, para que puedan producir, para que ellos lo puedan utilizar. No pueden, amigos, si yo descubro gas y voy a vender gas por cantidades enormes que va a generar ingresos, me va a dar altísimos ingresos. Y no es más que abrir, se da la llave una vez que se ha descubierto y se ha hecho la excavación, la producción. Entonces le da pues enormes cantidades. Y el modelo de Arce dice eso. Los sectores productores de excedentes son hidrocarburos, minería, los recursos naturales no renovables. Pero en mi criterio ahí está una gravísima equivocación de todos los modelos, incluyendo este. El secreto para nosotros, para hacer sostenible nuestro desarrollo, es convertir en prioridad número uno de qué producir en base a los recursos naturales renovables. Renovables, porque los no renovables terminan su ciclo y quedamos en la pobreza. Se acabó el petróleo, somos importadores de petróleo, pero éramos exportadores de petróleo, queridos amigos, por eso fuimos a la guerra del Chaco. Le dicen, ¿sí? Entonces se puede decir que hay una especie de conformismo, digamos, si es que producimos, digamos, una planta de gas y nos conformamos en que se genere esos recursos. Ese es el facilismo, es que casi todos los gobiernos de izquierda o derecha tienen mucho de populismo, en el sentido del qué producir, porque de ahí sacan recursos para poder fortalecerse de acuerdo a su ideología. Gonzalo Sánchez de Lozada quería producir todo eso y exportar, ¿pero para qué? Porque en la exportación, en el proceso productivo, en todo eso, iba a sacarle ganancias, pues, ¿no? Bueno, en Venezuela igual pasó casi lo mismo. Pero que claro, decían el petróleo. Exactamente. No, bueno, son las 10:05, querido estudiante. Ya, esta unidad es bonita. Les voy a pedir que, así como José, como Juan Marcelo, participen, por favor. Yo voy a anotar al final de la clase las participaciones, porque quiero que podamos discutir. Economía es para eso, querido estudiante. Y pueden contradecirme, pueden decir cosas dentro de lo académico, con mucho gusto, me va a encantar, ¿ya? Nos veremos entonces el día miércoles. Les recuerdo que más o menos a las 10 menos 20, no pues, a las 9 menos 20, comienzo a tomar lista, ¿ya? Por favor, que les vaya bien. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego, José. Ha sido un gusto. Hasta luego, Licen. Se cuida. José Gerardo, que le vaya bien. Hasta luego.